Según la clasificación efectuada por el ufólogo el Dr. Joseph A. Hynek, los encuentros con objetos voladores no identificados pueden ser catalogados en 6 tipos. El encuentro del primer tipo puede ser el más común, el que cuenta con más documentación, fotografías, videos y demás, porque es el que se refiere a avistamientos a distancia. Te invito a que me acompañes a conocer los 4 lugares con más avistamientos ovni de Latinoamérica. Se dice que donde se aparecen, en ese lugar pronto va a ocurrir algún hecho negativo. Se encuentra una base alienígena que conecta con el centro de la Tierra. Entonces, ¿qué tienen para decir estos seres? Por un lado, que muy pronto se acabará la raza humana. Mi nombre es Magnum Mephisto y te doy la bienvenida a mi informe para History Channel. Se suele decir que la era moderna de los avistamientos da comienzo con los reportes de los pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Ellos aseguraban que mientras estaban en el aire haciendo sus maniobras de combate, podían ver a los costados luces extrañas que tal vez iban acompañándolos. De esta época surge la expresión Foo Fighter, y desde ese momento en adelante, el universo ovni no ha dejado de crecer, llenando páginas y páginas en las enciclopedias dedicadas a estos misterios. La ufología para los expertos nace en 1947, en concreto el 24 de junio, cuando el piloto civil Kenneth Arnold tiene un avistamiento ovni cerca del monte Rainier en Washington. Este es el caso que da inicio a la ufología junto con el estrellamiento de Roswell. Sin embargo, para muchos entusiastas del fenómeno y para grandes estudiosos, el primer avistamiento de un objeto volador no identificado en la era moderna no sucedió en cielos europeos, sino que sucedió en Latinoamérica, más precisamente en Copiapó, Chile. Los habitantes de un pequeño pueblo fueron testigos en el año 1868 de un fenómeno celeste que hasta el día de hoy sigue sin tener explicación. Hay muchos lugares en el mundo en donde los avistamientos no son un hecho aislado, sino una constante. Lugares en donde los ovnis no se comportan de manera pacífica. Lugares en donde se rinde culto a extraterrestres para que los defiendan de las fuerzas de la naturaleza. Lugares en donde supuestos humanoides se pasean a diario entre los pobladores. Puesto número 4. Las Ovejas, Neuquén, Argentina. Si hablamos de Argentina y turismo ufológico, se nos vienen a la cabeza los lugares más comunes. Capilla del Monte o el Cerro Uritorco en Córdoba, por ejemplo. Sin embargo, hay un lugar que cada vez gana más y más terreno entre los fanáticos del fenómeno ovni. Las Ovejas, en Neuquén. La localidad de Las Ovejas se encuentra en el norte de la capital y 670 kilómetros la separan de Bariloche por una ruta. Se trata de un pueblo pequeño de no más de 2.000 habitantes, en donde los avistamientos son cosa de todos los días. Las Ovejas reúne todas las características que se considera que atraen al fenómeno ovni. Se ha detectado que este fenómeno se ve atraído por aquellos lugares con una baja densidad de población, donde hay pocos habitantes, con escasa contaminación lumínica, donde priman las actividades del sector primario, como la agricultura y la ganadería, donde además haya cuencas de agua importantes, zonas arqueológicas y fuerte presencia de minerales. Sin embargo, lo que sucede en Neuquén es bastante particular, porque no es habitual que en un pueblo tantas personas coincidan contando precisamente que hay objetos voladores que todas las noches pasan por allí, vislumbrando y mostrándose, haciendo movimientos extraños. Es particular cuando dentro de una comunidad estas historias se vuelven repetitivas y van contando de generación en generación estos casos tan particulares. Y es allí cuando uno se pregunta, algo está sucediendo. Se cuenta que el gran ufólogo uruguayo con residencia en Argentina, Fabio Serpa, se acercó a este lugar a principios de la década del 80 para la investigación de una supuesta abducción. Tan común se hizo el tema de los avistamientos en este lugar que se construyó un mirador en la puntilla a 5 kilómetros de Las Ovejas, un lugar en donde los pobladores
dicen haber visto a lo largo de los años extrañas luces merodeando. El mirador en cuestión tiene 300 kilómetros de extensión y diferentes balcones, desde donde se puede apreciar, por ejemplo, el volcán Domuyo y el parque arqueológico Kolo-Michiko, quien tiene sus propios misterios. Las rocas del parque tienen figuras geométricas talladas. Luego de más de 20 años de investigación, la Universidad del Comahue concluyó que se trata de 800 rocas grabadas, con más de 2.800 motivos únicos. Esta universidad a su vez se encargó de contratar a un grupo de geólogos expertos, quienes transportaron las rocas hasta Canadá para estudiarlas. Allí, concluyeron que se trataba de un grupo de rocas alóctonas, es decir, que no son autóctonas del lugar. Pero, ¿quién las colocó allí y por qué? Los amantes de la ufología plantean que ese precisamente es el motivo por el cual los objetos voladores no identificados se pueden ver visitando este lugar. Conectan estas visitas con esas figuras que no se pueden identificar con claridad. Incluso se ha llegado a decir que en este lugar parece haber una puerta a otra dimensión, un espacio en el que se puede conectar este mundo con la realidad de los ovnis. Puesto número 3. Playa Miramar, Tamaulipas, México. Mucho se habla de Teotihuacán y su relación con los alienígenas ancestrales, pero existen en México muchos otros lugares que están unidos con historias de visitas extraterrestres. En Playa Miramar, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas, los pobladores llevan décadas convencidos de que son protegidos por seres de otros planetas. Pero, ¿cómo comenzó todo? Resulta que a la zona llegaban muchísimos huracanes, habían sucedido desastres en el año 1933, en el 47, 51, 55 y en el 66. Estos huracanes habían devastado completamente la zona, destruyendo no solo los hogares de las personas, sino también sus negocios. Todo lo que se emprendía en la playa Miramar en Tamaulipas parecía estar destinado al fracaso, así que varios pobladores decidieron hacer las maletas y mudarse hacia otros lugares con esta imposibilidad de progresar allí. Pero de repente, en 1966, estas tragedias finalizaron sorpresivamente. ¿Dejaron de llegar los huracanes? No, pero comenzaron a detenerse de manera abrupta frente a las costas de la playa Miramar. El caso llamó la atención de los expertos que intentaron explicar este fenómeno diciendo que se trataba de corrientes de agua fría que lograban desviar los vientos. Pero en Tampico y Ciudad de Madero, los lugareños tienen una explicación bastante particular de estos hechos, y es que mucho se habla de que a partir de los años 70 en este lugar se pueden vislumbrar los avistamientos de objetos voladores no identificados. Desde entonces cada vez fueron más las personas que aseguraban haber tenido contacto visual con estas supuestas naves, y no tardaron en relacionar estos avistamientos con el cese de los huracanes. Rápidamente se conformó la Asociación de Investigación Científica OVNI de Tampico, y se documentaron muchísimos testimonios que aseguraban que los lugareños podían contactarse mentalmente con extraterrestres. Estos contactados aseguraron que los tripulantes de las naves les habían contado que protegían la zona porque se encontraba debajo una base submarina. Playas de Miramar no solo se considera que está protegida por los ovnis, por así decirlo, sino que también entre los lugareños incluso se habla del nombre de la ciudad, de la base submarina extraterrestre que habría en este lugar de México, conocida como Amupac. Todos los lugareños conocen la existencia de Amupac y están convencidos de que esa base submarina extraterrestre es la que protege a esta zona de México de las inclemencias de tipo meteorológico, principalmente de la llegada de huracanes. Además, hemos tenido la oportunidad de recoger testimonios en este lugar donde se asegura que los marineros están acostumbrados a ver esferas luminosas que emergen de las aguas en esta zona de México, y también que entre sus redes en algunas ocasiones han tenido la oportunidad de capturar unas misteriosas criaturas de tipo humanoide muy pequeñitas que ellos consideran que serían sirenas.
La última vez que un huracán se enfilaba hacia la zona de Tampico y logró desviarse sucedió en 2013. Desde ese momento las autoridades hicieron levantar un busto en la playa y declararon el último martes de octubre como el Día del Marciano. Puesto número 2. Guasimal, El Zarzal, Colombia. En el corregimiento de Guarcimal, a unos 5 kilómetros del casco urbano de El Zarzal, los campesinos viven allí de la ganadería, del cultivo, de la producción de quesos. Se podría decir que es un lugar muy tranquilo, excepto por lo que viene sucediendo allí desde diciembre del año 2012. En este lugar no solo es común el avistamiento de luces en el cielo, sino que se asegura que los humanoides suelen rondar por la zona. Los habitantes afirman que conviven desde hace más de una década con seres de 2 metros de altura que suelen pasearse generalmente por las noches y darles diferentes mensajes que ellos graban en sus celulares. La aparición de seres de aspecto humanoide de entre 2 y 3 metros de altura, incluso más, está presente en la tradición folclórica de todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, se les nombra como night crawlers, mientras que en Europa se les conoce como ensotanados. Entonces, ¿qué tienen para decir estos seres? Por un lado, que muy pronto se acabará la raza humana, y por el otro, les cito textual, sacaremos muy poca semilla de ella. Pero estos seres no solo se caracterizan por sus mensajes apocalípticos, también porque tienen una particularidad bastante curiosa, y es que generan unos saltos impresionantes, como desafiando la gravedad. Es lo que dicen los testigos de Zarzal. A esto se le suma otra curiosidad, y es que los últimos testigos han asegurado que han podido ver a estos seres tomando agua de sus establos, algo así como si estuvieran todo el tiempo sedientos. Son seres que estarían a medio camino entre la ufología y la parapsicología, puesto que hay investigadores que encuadran a estos seres como extraterrestres y otros, sin embargo, hablan de que serían entidades procedentes del más allá. Tenemos que tener en cuenta que son seres que se aparecen en zonas liminales, en zonas límite, es decir, en épocas del año en la que se da un cambio de estación, por ejemplo, de otoño a invierno o de primavera a verano, por ejemplo, y también en zonas límite físicamente, en un cruce de camino, junto a un muro, en zonas que rompen, que cambian, digamos, el espacio temporal. Además, se tiene la creencia de que son seres que siempre se presentan con un aspecto oscuro, sombrío y que además anteceden la tragedia. Se dice que donde se aparecen, en ese lugar pronto va a ocurrir algún hecho negativo. Andrés Felipe Castillo, inspector de la Policía Rural del Zarzal, ha asegurado que las apariciones han despertado las alertas en todo el municipio, pero ¿qué es lo que buscan los extraterrestres? Bueno, la teoría más divulgada es que en esta zona se encuentra una base alienígena que conecta con el centro de la Tierra. De este modo, el caso Guasimal se une a una tradición de especulaciones que asegura que los ovnis podrían no provenir de otro planeta, sino de ciudades intraterrenas. Puesto número 1. Colares, Pará, Brasil. Colares es una pequeña isla situada en la desembocadura del río Amazonas, en el estado de Pará, en Brasil. Allí comenzó un infierno en agosto de 1977. Generalmente los avistamientos ovnis suelen ser eventos pacíficos, pero aquí sucedió todo lo contrario. Cuando las luces llegaron a Colares, las cosas no dejaron de empeorar. Apenas un año después, fueron más de 2000 las personas que se presentaron a las urgencias médicas con quemaduras producto de la radiación, con extrañas incisiones en sus cuerpos y con diversos síntomas, todos ligados al avistamiento de extrañas luces en el cielo. 2 personas incluso murieron. Como la anemia se hizo un factor común entre los contactados, se asumió que luego del ataque de las luces venía la extracción de sangre, por lo cual estos extraños objetos empezaron a ser llamados chupa chupa.
En Colares la mayoría de las personas eran pescadores y agricultores y pronto todos dejaron de salir al exterior por miedo a lo que podría llegar a sucederles. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Hambre, desabastecimiento, terror. Todos se sentían en la isla como conejillos de indias, a merced de inescrupulosos científicos extraterrestres. Trataban de mantenerse en grupo y a la noche organizaban fogatas y golpeaban ollas para intentar con el ruido ahuyentar a los ovnis. La gente también comenzó a disparar al cielo y fue tal el caos que el Comando Aéreo Regional de las Fuerzas Aéreas comenzó una serie de investigaciones en la zona. Debido a la conmoción, el ejército ordenó abrir una investigación que fue llamada la Operación Platillo, en la que pretendían determinar si realmente eso que estaban diciendo los pobladores de ver esas luces, esos objetos voladores no identificados y después ser atacado por ellos, pues era verídico o no. Y a partir de allí fueron varios los meses en los que el ejército actuó tratando de dar una explicación certera sobre lo que sucedía y esa conexión tan particular con el fenómeno ovni. El capitán Huirangue Holanda fue asignado para dirigir un equipo destinado a reunir evidencias. Durante esta investigación se habrían reunido cientos de grabaciones y de fotografías de discos voladores producidas en la cuenca del Mar Ajó. Los militares bajo juramento aseguraban haber visto una nave gigante de la cual entraban y salían naves más pequeñas. Tras varios meses de investigación y comprobar el capitán Holanda que todo lo que se decía sobre el lugar era cierto, todas las fotografías y videos y documentaciones y testimonios que habían reunido con el equipo fueron clasificados como documentos de alto secreto. Todo esto salió a la luz recién en 1997, cuando un retirado capitán Holanda dio una entrevista a unos reconocidos ufólogos brasileños. El comandante Lima da unas declaraciones. Dice que él mismo pudo dibujar uno de los seres y de los objetos que en medio de esa investigación se topó frente a frente. Pero lo particular es que el ejército y las autoridades habían dejado ese caso atrás, no habían dado una explicación certera sobre los resultados de esa investigación. En julio de 1997 la historia de Holanda fue publicada. 3 meses después el capitán fue encontrado muerto. Algunos aseguran que habría sido silenciado por haber hablado demasiado. Otros dicen que se ahorcó porque ya había sufrido varios intentos de suicidio previo. En el año 2005 se produjo por parte del gobierno la liberación de mucho material clasificado y se pudo comprobar que todo lo que se suponía de Colares era real. Sin embargo, horas y horas de material fílmico sigue permaneciendo oculto. Al día de la fecha, la zona sigue siendo una de las más visitadas por las luces extrañas. Sin embargo, son pocos los que se atreven a corroborarlo en persona. ¿Naves de otro planeta? ¿Tecnología militar de avanzada? ¿Qué se oculta detrás del fenómeno ovni? ¿Lo sabremos alguna vez? No olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar qué creen ustedes que sucedió en estos lugares. Mi nombre es Magnus Mephisto y les recomiendo que por el momento sigamos mirando al cielo y confiemos en que la verdad sigue ahí fuera. ¿Mensajes divinos? ¿Pueblos mágicos? ¿Vida eterna? Más extraño es no creer. No te pierdas Inexplicable Latinoamérica. Nueva temporada solo por History Channel.